Y es la pregunta que se hacen muchos a raíz de esta noticia que ha causado polémica y ha conmocionado sobre todo a Cochabamba, esta intoxicación de los estudiantes en el Colegio Alemán Santa María. Ayer lo teníamos al presidente precisamente de los padres y madres de colegios privados de Bolivia, haciendo énfasis y mostrando la preocupación de los mismos a raíz de esta intoxicación. Ahora le queremos dar la cordial bienvenida al doctor Aníbal Cruz, quien es el secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Es importante saber el trabajo que se ha estado realizando a raíz de esta noticia, los estudiantes intoxicados, aproximadamente cuántos ha sido, pero sin embargo queremos saber cuál es el informe que mantiene la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor, un gusto. Muy buenos días. Primero saludar a Primera Impresión y por intermedio a toda su teleaudiencia. Efectivamente, hemos vivido el fin de semana una emergencia sanitaria producto de la inauguración de un año deportivo. Es un hecho fortuito que generalmente todos los años en todos los colegios se hacen las inauguraciones de años deportivos y todo aquello. Bueno, pero acá, por iniciativa, ¿no?, de la institución, tal vez de algunos papás, tal vez de los niños jóvenes, como era de noche, han querido utilizar luces y una serie de artificios para que sea más bonita la velada. El problema es, uno, de que el ambiente era ambiente cerrado, porque es un coliseo cerrado. Además, el aforo estaba prácticamente lleno. Y bueno, en un momento determinado, como a las 8 de la noche, una niña comenzó a sentirse mal y se desmayó. Entonces, no pasaba de lo común, pero lo llamativo es que al minuto otra persona se desmaya con la misma sintomatología y otra. Entonces, en menos de 5 minutos tenías 10 niños desmayándose. Entonces ya surgió la alarma, se hizo y ya llamaron a la red 162 de ambulancias, se comunicó y ya se veía. Entonces llegaron a desmayarse alrededor de 28 niños entre 12 y 17 años. Y las mamás, una mamá de 39 años. Entonces, lo primero que se buscó y inmediatamente se pidió ayuda a todas las ambulancias, a todo el sistema de emergencia que tenemos en Cochabamba, y pues a comenzar a actuar, ¿no? Evacuar primero, buscar la administración de oxígeno, y lo llamativo era que todos los niños que habían tenido esto tenían casi una sintomatología parecida. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sensación de falta de aire y desmayo. Doctor. Entonces, inmediatamente, la gente que estaba ahí, sí. Sí, y doctor, antes de que ingresemos, escucho. es importante saber la sintomatología que han presentado precisamente estos estudiantes, pero a raíz de qué precisamente ha sido. El día de ayer lo teníamos al representante de los padres de familia de colegios privados y decía y hacía énfasis acerca de que podría haber una fuga de gas. Sin embargo, tras la investigación que ha realizado la Secretaría de Salud, ¿cuál ha sido el tema que se ha tocado? Es decir, ¿a qué solución o, mejor dicho, a qué hipótesis se ha llegado a raíz de la investigación? Mira, normalmente cuando ocurre un hecho médico, lo que nosotros hacemos es una especie de auditoría y una retrospección de la historia natural de la enfermedad. En la hipótesis, por ejemplo, sí dice que se sentía un olor que parecía la fuga de gas. Estaba la policía, estaban bomberos y se investigó si tal vez por alguna conexión de gas se tenía. Estamos hablando de un ambiente cerrado. Ya puedes imaginarte si había una concentración mayor de gas y que después entraron con la antorcha y el peletero a encender. Imagínate lo que iba a ocurrir, una bomba de tiempo, iba a estallar. Entonces, la probabilidad de que sea una fuga de gas no es la más adecuada. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que pasa, ¿no? Otra teoría es que algún muchacho travieso ha activado un gas pimienta, ha concentrado y ya. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar cuál es la sintomatología que se da, ya, el gas pimienta
te va a producir irritación de los ojos, ardor en la cara, estornudos, falta de sensación de aire, toda la situación hasta desmayo. Pero acá no, acá parecía más bien que algo había estado, entonces vimos lo más próximo porque casi todos los niños en la planta baja estaban con estas manillitas fosforescentes. Entonces dijimos, a ver, la teoría es esta manilla. No, entonces, ¿qué ha pasado? Agarramos el sobre de la manilla, ¿no? Y vemos, la composición no tenía. Un producto de contrabando chino, que en la única advertencia decía que no es recomendable el uso en menores de 3 años, y 2, de que si hubiera una sintomatología, la toxicidad es mínima. Ah, ¿y de qué compone eso? No decía nada. Entonces, con la gente que estaba ahí, del CEDES, bomberos, dijimos, a ver, ¿qué es esto? Entonces hemos visto de que la composición de estas manillitas, para que sean fosforescentes, componen bastante tipo de elementos, como por ejemplo el gas neón, como por ejemplo el fósforo blanco, como por ejemplo el fumarato, como por ejemplo plomo, bismuto. O sea, son varios componentes que al activar, al doblar esta manillita, aparecen las lucecitas de color. Entonces, probablemente alguien o alguno de los niños lo han roto y han hecho de que esto fugue. Pero aún así, en la advertencia del producto dice es mínimo el tipo de intoxicación, pero si varias personas lo han hecho en un ambiente cerrado, lo más probable es que la concentración del gas neón y fósforo blanco haya ocasionado. Si vemos en la literatura la sintomatología que produce el gas neón, porque, a ver, se acuerda la población, hasta hace poco utilizábamos focos de neón, ¿no ve? Que eran estos como espirales, y cuando se reventaba era como reventar un cohete, y el gas neón ese es tóxico. Entonces, probablemente la concentración ha sido mayor y ha ocasionado de que este haya producido. En Doctor. concentraciones mayores, inclusive puede producir la muerte. Pero al margen de eso, el fósforo blanco, que mucho se utiliza en los juegos pirotécnicos, estos los rascapiquis, los cuetillos, todo eso tienen fósforo blanco, es altamente tóxico. Es altamente tóxico que puede producir la muerte, falla hepática, falla renal y puede producir la muerte. Doctor. Entonces, estos elementos están. Entonces, ¿qué se hizo? Inmediatamente se detectó esto y se actuó sintomáticamente. Se administró oxígeno, se dio. Y cuando veíamos los signos vitales de los niños, efectivamente no había una taquicardia significativa, había una saturación buena, así, pero estaba como una sensación de ahogo. Entonces, nos ha llevado a la conclusión de que estas manillas es la causa más probable de que haya sido la causa de la intoxicación. Doctor. Doctor, si me permite, Sí. entonces la Secretaría de Salud se queda con esa conclusión de que hayan sido las manillas fluorescentes, porque los padres de familia piden todavía la investigación, es decir, ¿continúan los estudios o se quedan con esa conclusión ya transmitida también a los padres de familia para evitar otro tipo de riesgo? Tengo entendido que la policía, bomberos están haciendo el laboratorio del entorno. Yo creo que es un poco difícil hacer un levantamiento de muestra en el sentido de que nosotros nos estamos orientando por la sintomatología, por el tipo de materiales que se ha utilizado en ese momento y que esa es la causa más probable, ¿no ven? O sea, no ha habido otro producto más que ha estado en el medio ambiente acumulado más que las manillas. Ahora, me podrán decir, estoy haciendo mala propaganda a estos productos. Lamentablemente, estos productos son de contrabando, no tienen ningún tipo de aprobación, no tienen ningún tipo de supervisión y el uso es indiscriminado. Ahorita vamos al mercado y encontramos en cualquier lado, vamos a la tienda del frente y hay estos paquetitos. Ahora, ¿cuánto peligroso es? Todos estos productos que son de extraña procedencia deben ser supervisados con el uso de personas mayores, además con los cuidados necesarios mientras no tengamos. Todo producto que se debe consumir de origen extraño debe tener la advertencia en su envase de cuál es su composición y qué se debe hacer en base a una intoxicación. Porque de otra manera, pues estamos bien. Imagínate, te pongo un ejemplo, y no estoy haciendo mala propaganda.
Vemos los festivales, los carnavales, entradas y demás cosas. Ahora, para que entre la diablada entrando, para que entren los caporales, ponemos estos humos de color rojo, verde, chispas, no sé qué. ¿Sabemos cuál es la composición de eso? Ahora, Sabemos que lleva fósforo blanco y sabemos que al absorber eso estamos absorbiendo tóxico. Imagínate en mi época cuando yo era niño en San Juan utilizábamos los buscapiquis. Tú no has debido conocer el buscapiqui. Eran unos palitos que raspabas en el piso y comenzaban a reventar. Entonces en tu mano, así es, y para apagarlo metías a tu boca. Yo no sé cuántos niños habrán muerto o cuántos hemos sobrevivido. Comprobado científicamente que el fósforo blanco en la ingesta es altamente tóxico. Otro ejemplo te voy a dar, estas pilitas alcalinas que tienen redonditas de los relojes, de no sé qué. A ver que se trague un niño, te digo, hay perforación de tubo digestivo. Entonces, todo tipo de uso de estos materiales deben ser supervisados por los papás, al margen de buscar culpables o no culpables. La otra recomendación importante, cuando hay lugares de concentración masiva de niños y de adultos mayores, el aforo debe estar restringido, es decir, la cantidad de gente que va a estar en un ambiente cerrado. Y en lo posible, todas las actividades deben ser en ambientes abiertos. Porque doctor. no sabemos si hay un niño con insuficiencia respiratoria, un viejito que está con insuficiencia respiratoria, una persona que está con COVID y todas esas cosas. Doctor, si me permite, antes de poder terminar y agradeciéndole su gentileza de poder conversar con Primera Impresión, sabemos que todos han sido ya dados de alta. Sin embargo, se está realizando el seguimiento a estos estudiantes y a esta madre de familia de 39 años. ¿Se han comunicado con usted? ¿Cómo está avanzando ese tema? Mira, del momento en que ocurrió, nos hemos puesto en coordinación con el CEDES y con todos para hacer un seguimiento personalizado, porque hemos evacuado a varios centros, porque también en el momento de la emergencia se ha sobresaturado. Entonces, en todos los centros se ha hecho un seguimiento toda la noche. En las primeras horas muchos se han puesto bien y sus papás han pedido el alta solicitada. Había un solo niño que tenía una enfermedad degenerativa que pidió de que se quede. Había otra persona que había convulsionado porque tenía epilepsia. Pero al día siguiente se les sacó los laboratorios, muestras de sangre y prácticamente todos han sido dados de alta. Sí. Me cuentan ayer, algún familiar me ha dicho que algún niño sigue teniendo alguna sintomatología. Médicamente, te digo, no soy quien para adivinar si no lo veo al paciente, pero médicamente y por todo lo que se ha hecho, todos los niños deberían estar ya bien. Y si es que alguno de ellos se siente mal, debe acudir a su médico, hacerle otros estudios y ver cuál es la causa de ese malestar. El otro tema importante para tu programa Primera Impresión es de que en la emergencia aparecen ambulancias, ¿no ve? Aquí teníamos todos los voluntarios, servicios de emergencia, bomberos, todo, y salían disparando cada ambulancia. Una de las ambulancias del municipio se ha chocado. ¿Por qué? Porque un irresponsable conductor no le dejaba pasar y el otro se le ha cruzado y ha golpeado. Y indudablemente la ambulancia estaba con una persona grave, ha tenido que continuar y lo han denunciado porque después del accidente se ha dado a la fuga. Entonces, otra recomendación para la población es que cuando escuchen una sirena, cuando escuchen destellador, por favor, den campo. Es una emergencia. No podemos estar haciendo la burla, jugando, cruzando o aprovechando eso para ir más rápido. O sea, debemos tener una educación vial que permita de que una sirena es una vida y que aprendamos a los sonidos de la sirena para que demos paso y favorezcamos. No puede ser que seamos cómplices indirectos porque somos negligentes al no permitir el paso de un vehículo de emergencia, ya sea policial, ya sea bomberos, ya sea una ambulancia. Todas estas recomendaciones son Bien, importantes para la sí. población que está escuchando, ¿no? Y tener siempre precaución. Gracias a Dios no hemos lamentado descensos ni complicaciones algunas, pero esto nos obliga que los colegios, los papás, antes de hacer cualquier reunión de tipo masiva, se haga un estudio técnico y Bien. además se haga una estrategia de hasta cómo evacuar a las personas. Porque pues a veces tenemos un ambiente donde está mucha gente y tenemos una puerta de 1 metro de ancho.
Así o es. que no tenemos ventanas. Entonces, todos esos detallitos son detalles que deberían llevarnos a un análisis y cambiar nuestro comportamiento. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted y saber ese tipo de estudios que ha realizado la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos y buenos días y felices Pascuas, ¿no? Que Dios los bendiga. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Que tenga una linda jornada. El doctor Aníbal Cruz, secretario de Salud de la Alcaldía, estuvo hablando con nosotros acerca de esta intoxicación a estos estudiantes. Manejan la hipótesis y la teoría de las manillas de neón que se estaba utilizando en ese momento, y a raíz de ello, aparte de la sintomatología, se ha dado esa conclusión. Sin embargo, nosotros como primera impresión queríamos mostrarles ambas partes, tanto de los padres de familia y la preocupación de los mismos, como también el estudio e investigación que se va realizando por parte de la Alcaldía de Cochabamba.